En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Bendito el que viene en el nombre del Señor, porque tu palabra es eterna, porque tu palabra es para siempre, Señor. Bendito y alabado sea por siempre tu nombre santo, Señor. Oh Padre bueno, Dios y gran Señor, aquí nos reunimos en el nombre santo de Jesús para que tu gracia, Señor, tu amor, tu misericordia y tu bondad se derrame sobre cada uno de nuestros corazones, sobre cada una de nuestras almas, para que tú nos enseñes, Señor, con tu palabra y con tu amor, para que el Espíritu Santo en nosotros encienda esa llama que va apagándose, esa llama de la fe y del amor y del confiar en ti y el de tener esperanza en esa nueva vida prometida, Señor. Aquí estamos, Padre bueno, en el nombre santo de Jesucristo, tu amadísimo Hijo, nuestro Señor. Gloria y alabanzas a ti, Padre bueno. Aquí estamos, hermanos, confiando en esa palabra de Jesús, en su promesa que es eterna, es para todos y para todas las generaciones. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 18 al 20. Escuchemos la manera tan hermosa como Jesús nos deja una invitación a reunirse con nosotros cada vez que nosotros así lo queramos, hermanos. Si creemos en Jesús, vamos a creer en su palabra. Esto les digo, dice el Señor, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es palabra de Dios. Y confiados en esa promesa de la presencia de Jesús, vamos a hablar hoy de ese Jesús, de ese Jesús que poco conocemos, de ese Jesús que para muchos católicos se queda en cada domingo una misa a recibir tu cuerpo sacramentado. A ese católico que se nos queda en ir a buscar una palmita bendita, que es tradición y costumbre, bendito Dios.
Pero nuestro Jesús, el que vive, el que venció la muerte, el que se levantó después de 3 días y el pueblo lo vio, nos está llamando a ser pescadores de hombres, a olvidarnos de nuestra posición, de nuestros títulos, a olvidarnos de nuestras grandezas. Ese Jesús que se levantó de los muertos, que está vivo, hermano, más vivo que tú y que yo, porque Él tiene vida eterna, tiene tanta vida que nos ha prometido una nueva después de esta, porque esta vida la perdimos, esta vida la vivimos cada día, sin saber cuántos días nos quedan por vivir. Pero muy pocos pensamos en esa promesa de Dios, en esa promesa que nuestro Padre nos hizo llegar a través de Jesús, ese Hijo de Dios, ese enviado divino, sacrificado como el Cordero. El sacrificio del Cordero para poder tener nuevamente las puertas de la casa de nuestro Padre abiertas, para que gocemos de una vida nueva, una vida que es eterna, una vida prometida. Que si creemos en Jesús, creemos en su palabra. Y creer en Jesús, hermanos, creer en Jesús es un compromiso. Mira tu corazón, piensa en Jesús que vive, que está aquí en medio de nosotros, y dile si crees en Él. Dile si tú crees que ese es el hombre que nació de María por obra del Espíritu Santo, porque ella lo dijo, no ha conocido varón. Dile aquí a Jesús si tú crees que Él levantó a Lázaro después de 3 días de muerto. Y dile a Jesús aquí si tú crees que Él fue el que dio comida a 5,000 o más, con 5 panes y 2 pescados. Dile aquí a Jesús si tú crees que Él fue el que sanó a la hemorrágica, al que hizo ver al ciego, al que curó al leproso, al que calmó la sed a tantos en aquellos días en que Él como hombre caminó con nosotros y que tantos no le reconocieron y que han pasado 2000 años y aún no se le reconoce como Dios y Señor. Sí, claro, a la manera del hombre, a nuestra manera. Dile aquí a ese Jesús si tú crees que ese es el Jesús, el Hijo de Dios, el que vive y reina, el que murió por amor, pero que volvió, que lo vio el pueblo, que resucitó. Si tú crees en esa resurrección, en Él viviremos. Pero si crees en Él, confías en ese Jesús, Él nos ha pedido más. Él nos ha pedido que obedezcamos su voluntad. Él nos ha pedido que seamos fieles a su amor. Él nos ha pedido que perdonemos todas las veces que sean necesarias, porque en esa medida Él nos va a perdonar. Lo dice el Padre Nuestro, la única oración que Él nos enseñó. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Creer en ese Jesús significa ser bueno, ser humilde, ser sencillo, no creerme más que el otro, no lucirme en la misa porque llevo la mejor ropa y el mejor auto. Creer en Jesucristo es pensar en ese que narran los evangelios, ese que tú puedes conocer ahora mismo si le dices sí, cámbiame, Señor, transfórmame. Déjame verte realmente como eres. Déjame reconocer que vives. Es la parte más difícil que los hombres tenemos. Reconocer que Jesús está vivo. Vivo.
presente, que aunque no lo vemos, vive. Como tenemos un hermano, como tenemos una tía, como tenemos un abuelo, como tenemos una mamá, un papá, un hermano, un amigo. Y si aquí no está con nosotros ahora, pues no lo vemos, pero sabemos que existe. Así está vivo Él. Y en su promesa sabemos que está aquí con nosotros. A ese Jesús vivo, que conoce todo, que para Él no hay nada oculto, que cuando mentimos a los hombres, no a Él. Y todo lo ve, y todo lo conoce, y es Él quien nos juzgará. A Él no podremos mentirle. Vamos a pensar en ese Jesús que caminó y que sufría con el sufrimiento del hermano, que hacía los milagros porque le dolía ver el dolor del que sufría. Si crees en Jesús, vamos a creer en esa palabra del Señor cuando dice: lo que con uno de los míos hiciste, conmigo lo estás haciendo. Cuando con uno de los míos lo hiciste, conmigo lo estás haciendo. Cada vez que somos buenos, humildes, generosos, misericordiosos con un hermano, es con Cristo que lo estamos siendo. Creer en Cristo es creer en su palabra, es obedecerlo, es pedirle: Señor, cámbiame, porque ahora sé que existes, ahora sé que vives. El mundo trata de escondernos, porque el mundo no es el reino de Dios. El mundo está envuelto en la maldad, en el amor al dinero, en la mentira, en el traicionar, en el vengar, en el matar, en el criticar, en el procurar sentirme mejor en la medida que veo peor a mi hermano. Qué bien me ha ido en la vida, porque tengo muchas riquezas, logré posiciones, pero todos, hermanos, todos vamos a ver el rostro de Jesús. Y ahí nos va a preguntar: ¿qué hiciste en el mundo por trabajar para ganarte este lugar aquí en la tierra? Yo les dejé todas las indicaciones. Yo les dejé todo para que tuvieran las puertas abiertas en este nuevo reino, pero no te acordaste de mí. Fuiste exitoso en la tierra, orgulloso de tus riquezas, pero te sorprendió el llamado de mi Padre y no cumpliste, no escuchaste, no creíste. Pasará como a las 5 vírgenes despreocupadas en la parábola de las 10 vírgenes. Señor, Señor, si anoche estuve aquí contigo, con mis hermanos esperándote. Les aseguro que no los conozco, fue la respuesta del Señor. Y vivimos la vida donde Jesús, en el que decimos que creemos, es la última opción. ¿Quién, si sabe que tiene un hijo, un nieto, un ser querido, que cumple año, o del que se celebra la tristeza de haberlo perdido físicamente, no asistiría a su funeral, a su fiesta, a su graduación? ¿Cuántos católicos de hoy celebramos la Navidad y la Semana Santa en unas vacaciones, en un crucero, con mucha comida y mucho licor, pero como un recuerdo? Vacaciones y Semana Santa no nos recuerda el nacimiento y el dolor de nuestro Señor, al que vamos a ver, el que vamos a descubrir en persona un día, y al que nos mirará, y solo con mirarnos podremos saber si nos permite o no nos permite entrar al reino. Si el Señor, el Todopoderoso, hizo la tierra para nosotros, ¿cómo ha de ser el reino de nuestro Padre?
como lo describen: luz, divinidad, vida eterna, felicidad en la gloria del poderoso. ¿Cuántos creemos en esa promesa? ¿Cuántos vivimos nuestra vida preparándonos para poder tener un lugar en ese reino? Y no se trata, hermanos, solamente de ser un ministro de comunión, o de ser un sacerdote o un diácono, o ser un buen laico de comunión todas las tardes. Jesús va más allá que eso. Es obedecerlo cuando dice perdona todas las veces que sea necesaria, y sin rencor, como perdonó Jesús desde la cruz, cuando después de haber sido traicionado, despreciado, escupido, abandonado, azotado, burlado, crucificado, su cuerpo destruido, a pleno mediodía cargar una cruz, aquella montaña en la que sería crucificado, porque no pudo ver aquel pueblo como el sumo pontífice de la iglesia era arrebatado por Satanás y astizaba, agitaba al pueblo a gritar: crucificadle, al que en el nombre de Dios debía amar y jamás pensar en matar. Pero no vemos la verdad, nos cuesta, se nos queda en la iglesia, en el edificio, en el altar de oro. ¡En qué belleza! Jamás Jesús estuvo en altares de oro. Vestía ropas humildes y sandalias viejas, pero con un corazón inmenso, sabiendo que la verdad es el nuevo reino, diciéndonos: oye, prepárate, que los vendré a buscar, que les abriré las puertas de mi casa si me obedecen. Pero la vida la vivimos pensando que Jesús es una historia, que Jesús pudiera ser, pero como cuántos hermanos, tantos que he escuchado: mejor vivamos esta vida, porque nadie ha regresado de aquella a decirnos. Pero se les olvida que Jesús volvió, que lo vio aquel pueblo y que por compromiso a nuestro Señor quedó escrito. Creemos en las lecturas, pero no creemos en los libros de aquella época, que ha de haberle costado tanto a aquellos hermanos con tan poca tecnología, pero que hoy aún está en medio de nosotros por gracia y voluntad de Dios. Conocer a Jesús significa no enojarte con tu hermano. Dice la palabra que a ustedes, a sus antepasados, se les dijo: no matéis para que no condenes tu alma. Yo, el Señor, les digo: no te enojes con tu hermano para que no condenes tu alma. Dice la palabra del Señor que si camino al altar llevándome una ofrenda, te recuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, deja la ofrenda allí, párate y ve primero a ponerte en paz con tu hermano, y solo así luego ven a presentar tu ofrenda a mi altar. Dice la palabra de Dios que no permitas que se oculte el sol antes de ponerte en paz con tu hermano. Dice la palabra de Dios: sé misericordioso. Dice la palabra de Dios: calma el hambre del hambriento, acompaña al enfermo, al que está en la cárcel, al que necesita. Ve a buscar al descarriado y al perdido. Ama, no mates, no desees a la mujer del prójimo, no seas adúltero, no hagan desórdenes sexuales, no engañes, no difames, no envidies, no guardes rencor. Pero ¿y qué hacemos en este mundo, hermanos? ¿Dónde están las campañas de amor? ¿Dónde están los llamados a creer en Cristo, en el que vive, en el poderoso? Queremos conquistar ahora Marte. Queremos ir a la luna de nuevo.
y no hemos calmado el hambre de nuestros hermanos aquí en la tierra. Si eso es creer en Dios, perdónanos, Señor. Si buscar el mejor traje y la mejor vestimenta para ir el domingo a la iglesia y lucirme ante mi pueblo, sentirme el gran señor o la gran señora, pero mi corazón es vacío. Dice la palabra que podremos conocer los designios secretos de Dios y tener toda la fe necesaria, pero si no tenemos amor, de nada nos vale. Vamos a buscar a Cristo, al verdadero, al que Satanás nos ha querido arrebatar de la vista, donde nos cegamos y se nos olvida y con soberbia decimos: no me meto en la política, porque yo creo en Dios. Y yo les pregunto, hermano, ¿quiénes son los políticos? ¿No son acaso los hermanos de la comunidad, que se supone deben ser los más preparados, los más amorosos, los más creyentes, los más honestos, para que administren las riquezas de la comunidad y puedan dar felicidad en medio de la tormenta? Podamos distribuir las riquezas por igual, podamos todos comer y tener medicina y todos vivir en una casa digna, todos por igual. ¿No es lo que Dios manda? Pero Satanás les ha querido entender que la política está apartada de Cristo. Los políticos son nuestros hermanos de la comunidad, los que van a las iglesias y escuchan que tienen que compartir, que tienen que preocuparse por el dolor del que sufre, que tienen que llevar amor, respetar la libertad con que los ha hecho mi Padre. María Magdalena quería ser apedreada por adúltera. Sin embargo, el Señor dijo: lance la primera piedra quien se sienta libre de pecado. Nos gusta mirar la astilla del ojo de mi vecino, pero no vemos el tronco de nuestro propio ojo, dice la palabra. Vamos a conocer a ese Jesucristo verdadero. ¿Cómo lo hubiera hecho Jesús? ¿Qué hubiera dicho Jesús? ¿Cómo lo hubiera dicho Jesús? Creer en Dios es respetar la voluntad de Dios y apartar todo aquel que miente. Despertad los pueblos, porque Dios es amor. Dios no puede sembrar el odio ni la división entre los hermanos. El que viene de Dios no te puede apartar de la fe. El que viene de Dios no te puede arrebatar las costumbres y las tradiciones de fe, de amar a Jesús, de amar a María, de respetar al hermano, de amarlo, de ser bueno. Aquel que te intenta apartar de Dios, de los principios de Dios, de amar y de amar a tu hermano, no puede ser de Dios. Despierta, abre tus ojos. Que esos hermanos de la comunidad que tú escojas sean de Dios, para que entonces tus hermanos no pasen hambre, para que entonces el Señor vea que estás haciendo la voluntad de Dios, como aquellas primeras comunidades cristianas. Esos son los ejemplos que debemos ver, porque esa es la voluntad de Jesús. Cómo vivían las primeras comunidades cristianas que vieron a Jesús y que creyeron en su promesa, y que por amor y por esa verdad de vivir en ese nuevo reino obedecían y temían de Dios. Vamos a decirle hoy a Dios: Señor, cámbiame. Señor, ayúdame a ser ese cristiano de corazón, de saber que vives, de orar, de esa invitación que nos haces a encontrarnos contigo, la podamos vivir, que podamos tener encuentros vivos en nuestros hogares, invitar a los amigos, ser pescadores de hombres, acercar almas al poderoso. Solo tu amor y tu gracia. Aumenta nuestra fe, Señor, y enséñanos a amarte y amarnos los unos a los otros. Tú que vives y reinas glorioso, Señor, eternamente, por los siglos de los siglos. Amén.